Emilio Saldaña, muy buenos días, bienvenido estás? como siempre, feliz viernes. Encantado de saludarte, Pau, feliz viernes y feliz viernes a todos nuestros amigos que nos acompañan. Muchas gracias, me encanta estar aquí. A mí también, oye, porque también este espacio ya es dedicado también para los niños, ¿no? A través de la tecnología y estas series de plataformas que justamente pues están cambiando la forma de verla hacia ellos. Claro, tienes toda la razón y fíjate que me emociona particularmente el tema que estamos presentando hoy. En efecto, es esta aplicación de YouTube Kids. Se anunció esta semana aquí en México la versión para México, como estabas comentando, de YouTube Kids. Y en Capital 21 hemos hecho mucho énfasis aquí en tus ciudades, por supuesto, principalmente, en la importancia de acompañar a los menores de edad en el uso de las nuevas tecnologías, en la maravilla que puede representar en muchos sentidos de entretenimiento, conocimiento, acercamiento incluso con familia o seres que viven en otras lejanías, que viven lejos. Y es de suma importancia, ¿no? Claro, es importantísimo. Pero hemos también platicado de las vicisitudes, de los retos que como papás, por ejemplo, tenemos al utilizar tecnologías de la información. ¿Por qué? Pues porque cuando nos sentamos con nuestros hijos pequeños y queremos ver algún tipo de video, queremos ver algo, siempre corremos el riesgo de hacer una búsqueda, tanto en Google como en YouTube, en este caso, y la posibilidad de encontrar contenidos no aptos para menores por palabras que puedan ser aparentemente naturales o sin mayor problema, es muy alto. Y esto ha representado un gran reto para que las tecnologías de la información, particularmente en los menores de edad, tengan una aceptación mucho mayor y obviamente esto sea consecuencia de que son, además de todo lo productivo que hemos platicado, que sean seguras de utilizar, que mi hijo no se encuentre nada incómodo para su edad, ¿no? Y además de que sean videos que también los ayuden a educarlos, ¿no? Exactamente. A través de la cultura, del juego, del entretenimiento. Yo creo que es de suma importancia y con mucho, mucho cuidado lo debemos de hacer. Exactamente. Y bueno, aunque ha habido varios intentos independientes, la aplicación que se presentó esta semana resulta muy relevante. Se trata de la aplicación YouTube Kids y esta aplicación lo que van a ver es que, uno, importante y es parte de las cosas que buscamos normalmente en tus ciudades. Es una aplicación gratuita, se encuentra disponible en español para la versión justamente para México. No tienes que hacer tú nada para seleccionar eso. Cuando lo bajas, detecta que estás en México y en consecuencia tienes estos contenidos. Y lo que hizo Google y obviamente YouTube es hacer una curación de contenidos y darnos a los papás la garantía de que, uno, me voy a encontrar, y les estoy mostrando justamente en estos momentos a cuadro la aplicación, garantizarme que como papá voy a tener la certeza de que mi hijo va a encontrar contenidos que son de su interés, de su gusto, pero además algo que tú comentaste ahorita, en 4 grandes rubros, en una sección de espectáculos que tiene que ver con caricaturas y programas de entretenimiento. Son como las categorías, ¿no? Exactamente. Música, que hoy ya recordemos que una de las funciones muy importantes de YouTube es escuchar música. No pareciera, porque es un servicio de video principalmente, pero cada vez más los jóvenes lo usan para escuchar música. Y a los niños también les encanta. Claro, les fascina la parte de aprendizaje y la parte de exploración. Tienes incluso como papá la posibilidad de poner un password para poder utilizar esto. Y una característica que me fascinó de la aplicación es que le puedes poner un temporizador, es decir, puedo ponerle un tiempo específico de funcionamiento. Entonces, por ejemplo, en el caso de Julia, mi hija, que tiene casi 5 años, el regular ese uso en mucho tiene que ver justamente con cuánto tiempo, porque no queremos que estén ahí pegados. Entonces, a esta aplicación le puedo poner que tenga desde 1 minuto hasta mucho más tiempo de uso de su aplicación y en cuanto llega ese tiempo, se desactiva la aplicación y ella ya no puede seguir navegando. Entonces, también nos ayuda un poco como papás al aspecto de disciplina en el uso de las tecnologías de información. Sí, que sea como un incentivo, ¿no? Claro, claro. Por lo que hayan desarrollado, por las tareas que hayan hecho, qué sé yo. Y bueno, como padre de familia, ¿tendrías que estar todavía al pendiente, supervisando el contenido o ya no es necesario? Es muy importante, qué bueno que lo comentas, Pau, porque era con lo que yo quería cerrar. Yo lo que quería decir en ese sentido es, papás, mamás, recordemos lo siguiente, esto no implica que las aplicaciones y la tecnología son nanas que suplen nuestra atención para entretener al chamaco mientras nosotros hacemos otra cosa. Sin duda. No. Debemos estar ahí junto a ellos porque además es algo bien importante. A nosotros mismos como papás, el usar tecnologías junto con nuestros hijos nos ayuda a desarrollar habilidades digitales. Entonces, al rato que estén más grandes y que las aplicaciones van cambiando,